Los arqueólogos tienen unos pocos esqueletos o huesos con los que seguir investigando. Pero ¿cómo es posible interpretar las pistas del proceso evolutivo que conduzcan al pensamiento y lenguaje humanos en los cráneos fósiles de los que han desaparecido el cerebro? Hay pistas, pero a veces es necesario leer la letra pequeña, como las marcas dejadas por las circunvoluciones del cerebro dentro del cráneo. Nos lo explica Alan Mann. En la parte posterior del cerebro hay una estría que tiene forma de media luna, así que se conoce con el nombre de surco semilunar. En los simios, este surco está relativamente lejos. Está en la parte delantera del cerebro, donde se localiza la parte del cerebro que recibe las imágenes visuales desde los ojos y es comparativamente grande. Si observamos la posición del surco semilunar en un chimpancé y en una criatura como el australopitecino del sur de África, observamos que el surco semilunar del cerebro, en el interior del cráneo, está relativamente atrás. La zona que está delante de esa, una zona muy importante para hacer asociaciones, es más pequeña en los chimpancés. Esto significa que la zona de asociación, que está debajo del hueso parietal, es más grande en el australopitecino. Que la zona de asociación haya crecido en los primeros estadios de la evolución humana indica que estas criaturas, aun contando con un cerebro del tamaño del de los simios, eran capaces de incorporar mucha más información sobre el medio. Alan Mann cree que empezó a desarrollarse una forma de pensamiento asociativo en los primeros estadios de la evolución humana. Lo que nos convierte en seres humanos modernos comenzó a aparecer con el australopitecino hace 4 millones de años. Aquí, en el Laboratorio de la Evolución Humana de Leipzig, Jean-Jacques Hublin arroja nuevos datos sobre esta línea de investigación. Compara con un escáner el crecimiento de las cajas craneales desde los primeros homínidos hasta el hombre moderno, desde el nacimiento a la edad adulta. Puede visualizar en 3 dimensiones el desarrollo cerebral de un niño, con la esperanza de descubrir el papel desempeñado por los mecanismos de crecimiento en la aparición del lenguaje. Los seres humanos nacemos con un cerebro diminuto. Es muy pequeño comparado con un cerebro adulto. Aproximadamente la 1/4 parte de su tamaño. Es mucho menos que el 70% que vemos en un macaco, o incluso el 40% que se ve en los chimpancés. Sabemos que el desarrollo del cerebro humano tras el nacimiento tiene un papel excepcionalmente importante en nuestra capacidad para adoptar un lenguaje complejo. ¿Por qué? En general se desarrollan las conexiones cerebrales cuando la persona interactúa con su medio, sus padres, su grupo social, etc. La pregunta es, ¿por qué esta característica es diferente en el ser humano? Creemos que las hembras homínidas tenían limitada la capacidad de dar a luz a bebés con cerebros grandes simplemente porque no podían dedicar la energía necesaria al funcionamiento de su propio cerebro y el de un feto cuyo cerebro pudiese ser, por ejemplo, el 70% del tamaño de un cerebro adulto. Otro problema es que somos bípedos. Necesitamos una pelvis muy estrecha y eso provoca un conflicto entre la limitación de un diámetro pélvico reducido y el crecimiento del cerebro a lo largo de la evolución. Parir niños con un cerebro inicialmente pequeño soluciona estos problemas y al mismo tiempo ofrece un beneficio secundario. Expone el cerebro a esta serie de estímulos. He aquí una segunda característica que probablemente sea fundamental en el desarrollo de un lenguaje complejo, pero que inicialmente apareció por razones que no tienen nada que ver con el lenguaje mismo.
La capacidad de los seres bípedos de desarrollar el cerebro tras el nacimiento desembocó, sin duda, en la aparición de mecanismos cerebrales que condujeron al habla. Esta transformación del cerebro, en cierto modo obligada, supuso para los homínidos nuevas posibilidades de adaptación. Apenas nace un bebé, se inicia un proceso que por natural y universal todos damos por hecho, el desarrollo de la comunicación y del lenguaje. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuál es ese proceso? ¿Cómo aprendemos a estructurar las palabras y las frases? ¿Y cuál es el papel de los adultos en el desarrollo de esa habilidad? En definitiva, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué es lo que nos hace hablar? El lenguaje es una de las funciones más cercanas y familiares. Cotidianamente, lo usamos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. Nos ayuda a reflexionar y solucionar problemas en nuestras vidas. Aunque lo usamos de manera muy espontánea, no somos conscientes de la complejidad de los procesos que estamos realizando al mismo tiempo que lo usamos. El lenguaje, por ser una de las características esenciales de los seres humanos, ha sido estudiado por diversas disciplinas, tales como la antropología, la sociología, la lingüística o la psicología, quienes abordaron su estudio desde diferentes perspectivas. Podríamos definir al lenguaje como un sistema de signos que comunica pensamientos, emociones e intenciones. ¿Cómo explicar el desarrollo del lenguaje en el niño? ¿Se aprende a hablar o venimos con cierta predisposición innata? ¿Deriva el lenguaje de una facultad general para aprender? ¿Aprendemos a hablar por imitación de lo que escuchamos? ¿Cómo es posible que el niño, ignorando muchas cuestiones del mundo que lo rodea, pueda desarrollar la función lingüística de manera tan temprana? Para respondernos a estas preguntas, la psicología general aborda el estudio de las funciones psicológicas desde una pluralidad de niveles que implican un abordaje genético amplio. Desde un nivel filogenético nos interesa analizar las funciones psicológicas considerando su evolución, que da cuenta del proceso de humanización. Pero para entender las funciones psicológicas prototípicamente humanas, tenemos que considerar cómo la evolución biológica queda atravesada por el desarrollo histórico-cultural, generando funciones nuevas por la mediación e interiorización de los instrumentos culturales. En el nivel ontogenético se produce el entrecruzamiento entre biología e historia cultural. En este plano queremos explicar cómo se construyen, cómo se desarrollan las funciones psicológicas, para lo cual abordamos el estudio de su adquisición y dominio. Finalmente, en el nivel microgenético se da cuenta de cómo se realizan estas funciones, cuáles son los procesos y mecanismos implicados en la realización de una función mientras se la está realizando. Todos estos niveles de análisis que implican una concepción genética amplia se integran en una concepción histórico-cultural del ser humano. Para estudiar las funciones psicológicas tenemos que considerar la mediación histórico-cultural y los instrumentos culturales que se producen en esa historia, que indefectiblemente generan consecuencias en el desarrollo de la propia especie. Una de las explicaciones más simples acerca de la adquisición del lenguaje se la debemos al filósofo medieval San Agustín, quien sobre la base de sus propios recuerdos infantiles sostuvo que mientras los adultos nombraban y miraban las cosas, él miraba y recordaba el nombre pronunciado por los adultos. Escuchando las palabras en diversas ocasiones, fue gradualmente deduciendo a qué se referían y qué permitían expresar cuando se las nombraba. Este enfoque prevaleció durante mucho tiempo.
Las explicaciones de los empiristas modernos se solidarizaron con las de San Agustín cuando definieron el origen de todo conocimiento humano. Este se produce como una especie de copia de las características y condiciones observables del mundo externo. De este modo, el origen del conocimiento lingüístico procedería del mundo externo. El enfoque empirista persistió en la psicología durante el siglo XX, bajo el predominio de las explicaciones del conductismo americano. El desarrollo del lenguaje se entendió como el aprendizaje de cualquier otra conducta. El aprendiz de la lengua imita las actuaciones de un modelo y es reforzado en sus actuaciones correctas. Para el conductismo, se trata de un aprendizaje de palabras y no del aprendizaje de una función compleja y creativa. La explicación conductista resultó insuficiente y en gran medida inadecuada, porque la hipótesis que ellos sostenían acerca de la adquisición del lenguaje era básicamente una teoría general que daba cuenta de cualquier aprendizaje, desde una conducta motriz hasta una conducta lingüística. Y básicamente se explicaba por imitación y refuerzo, en el caso del lenguaje, de las emisiones correctas de los niños. Evidentemente tenemos que presuponer que, de acuerdo con esta teoría, los niños tendrían que escuchar todas las frases que luego van a emitir. Y esto, ya a mediados del siglo XX, era francamente insostenible. Si nosotros pensamos que en el curso del tercero al quinto año los niños desarrollan básicamente una gramática, ellos empiezan a utilizar reglas gramaticales y apenas las dominan, son sistemáticos en su uso. Por ejemplo, cuando utilizan las reglas de conjugación de verbos, aplican la regularidad a todos los verbos. Entonces, estas regularidades ellos no las han escuchado de los adultos. ¿Cómo lo explicamos? Noam Chomsky introdujo un enfoque mentalista en la psicología del lenguaje americana, al considerar que los bebés no tienen preferencias lingüísticas y llegan a hablar cualquier lengua con la misma facilidad y en forma muy temprana, a pesar de la pobreza estimular. Postuló una competencia innata para la adquisición del lenguaje que afectó a los enfoques ambientalistas más extremos en psicología. Bueno, para Chomsky el lenguaje es una estructura cognitiva, es decir, es un código mental, es un tipo de conocimiento que caracteriza a los seres humanos y que se hereda, viene en el programa genético y está en la mente y de ahí no puede salir. La adquisición del lenguaje para Chomsky es una función de dos elementos. Uno es una capacidad innata que se llama facultad del lenguaje o hoy en día gramática universal, y la otra es la experiencia lingüística, es decir, lo que el chico escucha. Si el chico escucha inglés, va a aprender inglés, si escucha español, va a aprender español. Es decir, que es muy importante el lenguaje que el chico escucha, porque ese lenguaje es lo que acciona sobre la capacidad innata y fija parámetros de variación. Sí, principios y parámetros son dos conceptos que explican los universales lingüísticos, es decir, lo que todas las lenguas tienen en común. Esos son principios, son pocos y muy generales, como las leyes de la física o de la biología. Y los parámetros que explican o describen las diferencias entre las lenguas, y son todos binarios. Es decir, que el chico en realidad no aprende o adquiere una lengua, porque ya la tiene. Lo único que tiene que hacer es elegirla, mediante la fijación de parámetros. Un ejemplo puede ser el sujeto obligatorio. En inglés, por ejemplo, toda oración tiene que tener sujeto. En cambio, en castellano, el sujeto muy a menudo se omite. Esa es una variación paramétrica. El chico sabe que en su lengua va a tener sujeto. Lo que no sabe
es si va a ser obligatorio en todas las oraciones o si a veces lo puede omitir. Eso depende de la lengua que escuche. El significado, igual que los sonidos, que son los dos elementos que hay que unir, en el lenguaje los sonidos se usan para expresar significados, estos dos componentes, significado y sonidos, en realidad están afuera del lenguaje. Pero el lenguaje es el interviniente, el elemento que permite que los significados se expresen mediante los sonidos. Los animales expresan sus sentimientos o sus conceptos, por rudimentarios que sean, directamente a través de sonidos. Los humanos no. Los humanos expresan sus significados a través del lenguaje, es decir, a través de una sintaxis que combina palabras y que es creativa. El medio de comunicación que tienen los animales no es creativo, es instintivo. Ellos tienen que decir lo que deben decir por naturaleza. En cambio el hombre no, el hombre dice lo que él quiere individualmente. Durante la década de 1920, emergen en la psicología la teoría psicogenética de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Piaget está interesado en investigar cómo se construyen las estructuras cognitivas en el desarrollo. Vygotsky se interesa en el estudio de la mediación cultural en la promoción del desarrollo del niño. Vygotsky entiende la génesis del lenguaje a partir de su origen social en las prácticas intersubjetivas. Tiene su génesis en dos raíces, una etapa prelingüística del pensamiento y una etapa preintelectual del lenguaje que comienza a atravesarse parcialmente en el curso del segundo año de vida del niño, organizando el pensamiento lingüístico y los significados socialmente compartidos. Su función inicial está al servicio de la comunicación o habla externa. A lo largo de su desarrollo, el niño discriminará la función intelectual de la comunicativa, que le permitirá una recursividad sobre su propia conciencia a través del habla interna. En el final del desarrollo sensorio-motor, emerge una capacidad general, la función semiótica, que posibilitará la reconstrucción, en un nuevo estadio de desarrollo, de los logros construidos por la inteligencia práctica. La función semiótica permite representar un objeto ausente, un significado, por medio de un significante diferenciado que solo sirve para esa representación. La misma se expresa en la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen mental, el dibujo y el lenguaje. El lenguaje, como construcción social colectiva existente, es incorporado por el niño sobre la base de una función semiótica que ya se ha construido y que, a lo largo del desarrollo, potenciará el poder del pensamiento. Las investigaciones han mostrado que los bebés pequeños prefieren oír voces humanas a otro tipo de sonidos y el rostro de un adulto a otro tipo de imágenes. Incluso bebés de unas pocas semanas de vida se disgustan al escuchar la voz de sus padres asociada a la cara de un extraño. Hasta hace poco se creía que los bebés al nacer eran solo un puñado de reflejos, pero hoy sabemos que para que la adquisición del lenguaje tenga lugar son necesarias capacidades perceptivas, motrices, afectivas y comunicativas. En el amamantamiento, vemos que el reflejo de succión, el reflejo de deglución y el de búsqueda constituyen un sistema de contacto inicial con la madre, en el cual rápidamente se incluirán las miradas y la voz de la madre, alternando con los ritmos de mamada. En esta interacción temprana, la mamá irá sosteniendo y guiando al bebé en el control atencional para la alimentación y la interacción social.
Los bebés se detienen a explorar el rostro humano en forma temprana. Muestran preferencia por observar por más tiempo las caras cuando se les presentan de frente. Prefieren los estímulos visuales y auditivos que caracterizan a las personas. Los bebés realizan coordinaciones visoauditivas hacia la fuente de voz humana, rotando la cabeza con preferencia a otros sonidos no humanos. Tienen conductas protoimitativas. Realizan imitaciones de movimientos de la boca que ven en el adulto. Tienen recursos expresivos universales, como la sonrisa, el llanto y otros gestos. Son sensibles a replicar estados emocionales en sí mismos, en lo que constituye una experiencia intersubjetiva primaria con sus padres. A partir de los 6-7 meses, comienzan a manifestar conductas de anticipación. Paulatinamente, los bebés van pudiendo captar las intenciones de los adultos en la comunicación, como así también expresar sus propias intenciones. Entre los 4 y 8 meses, van mostrando en forma creciente que son capaces de compartir, en la interacción, su interés por los objetos del mundo. Ahora, las interacciones comienzan a enriquecerse incluyendo los objetos, no solo para poseerlos, sino también para compartir, como tema de la interacción con su madre. Este proceso se llama triangulación. Entre los 8 y 12 meses, aparecen las primeras conductas de comunicación intencional, los protoimperativos y los protodeclarativos. En las conductas gestuales protoimperativas, el bebé emplea al adulto para obtener determinados objetos. El bebé es capaz de crear en el otro intenciones nuevas al pedir ser levantado o bien pedir un objeto. También es capaz de comunicarse con otros acerca de los objetos. En los protodeclarativos, utiliza los objetos para obtener la atención del adulto, con el fin de compartir la experiencia. Durante el segundo año de vida, se hace capaz de producir símbolos, verdaderas acciones significantes que representan a los objetos. La emergencia de esta función semiótica conjuga la necesidad comunicativa por compartir la experiencia sobre los objetos con la capacidad de representarlos como tales objetos y analizar sus propiedades. El desarrollo del lenguaje resulta de la integración progresiva de procesos diversos y muy complejos. Requiere del despliegue de principios formales básicos que posibilitan una competencia lingüística o gramatical. Pero para activar esta competencia es necesaria la interacción social del bebé con los adultos. En ella se desarrolla la competencia comunicativa. Estamos ante procesos que poseen legalidades propias y que pertenecen a distintos niveles de análisis. Será necesario, entonces, recurrir a diferentes aportes teóricos que permitan capturar la complejidad y diversidad de procesos presentes en el dominio del lenguaje. Si nacemos con competencias innatas, inscriptos en nuestro genoma, ellas deben haberse seleccionado a lo largo de la evolución. Derek Bickerton, psicolingüista de la Universidad de Hawái, sostiene que el lenguaje evolucionó en 2 etapas. Primero, como un protolenguaje, y mucho después apareció la sintaxis. La sintaxis apareció cuando el cerebro dispuso de bastantes neuronas libres, no dedicadas a funciones específicas. Digamos, no existe al momento ninguna teoría seria que pueda reemplazar a la idea de que el lenguaje es producto de la selección natural. ¿Sí? Hay otras maneras de que uno pueda arriesgarse a pensar en el origen del lenguaje, pero que definitivamente no son muy serias. O sea, el lenguaje es un rasgo sumamente complejo, elaborado y con un diseño particular que ajusta perfectamente para cumplir funciones específicas.
Cuando uno piensa en el origen del lenguaje hay un error bastante interesante, que es considerar que nuestras relaciones de parentesco con los protomínidos, con los simios actuales, digamos, en realidad están de alguna manera obligando a estos grupos a disponer de alguna forma de lenguaje primitivo. Y lo cierto es que podemos fácilmente, digamos, mostrar o entender que hay una discontinuidad absoluta entre lo que es el lenguaje humano y cualquier otra forma de comunicación animal. No hay ningún animal que disponga de una forma de comunicación como tenemos nosotros, que es el lenguaje. El cerebro humano es producto de una larga y compleja selección natural. Sabemos que independientemente de cuánto se les hable o se les instruya a los niños, estos desarrollan habilidades lingüísticas cuyo orden y patrón son predecibles. Los estudios de neuropsicología nos permiten comprender algunos de los secretos del cerebro humano. Bueno, las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje se estudiaron de distintas maneras. Por un lado, se estudiaron analizando lesionados cerebrales. Por ejemplo, un paciente perdía la capacidad de discriminación auditiva de los sonidos del lenguaje, luego que fallecía, en la época pretomográfica, se estudiaba dónde estaba la lesión y se relacionaba esa área con el lenguaje. O un paciente tiene dificultades para leer y se relacionaba el área lesionada con esa dificultad para leer. Eso dio origen entonces a los primeros estudios anatómicos de alteraciones del lenguaje, de localización de lesiones relacionadas con algunos componentes de procesamiento del lenguaje. Este es un esquema clásico de las áreas del lenguaje, en donde se observa el área auditiva primaria, el área de Wernicke, el gyrus angular relacionado sobre todo con el procesamiento ortográfico, el área de Broca se relacionaba en este modelo con la producción oral de las palabras, el área motora primaria que ejecutaba los patrones y los comandos motores para producir el habla. Con el estudio tomográfico ya a fines del siglo pasado, del siglo XX, se agregaron algunas áreas, el área motora suplementaria que no se había identificado en los modelos clásicos, y también, acá no se ve en el esquema, la lesión de los núcleos subcorticales también produce alteraciones del lenguaje, por lo tanto son áreas que se consideran relacionadas con el lenguaje. El psicólogo norteamericano Jerome Bruner, de la Universidad de Harvard, se ha interesado por el estudio de las interacciones de los niños con adultos en escenarios cotidianos. Impresionado por los trabajos de Vygotsky y Piaget, articula sus ideas con elaboraciones actuales, considerando que desde el principio somos sensibles a la interacción con los otros, y es esta sensibilidad la que alimenta el camino hacia la adquisición del lenguaje. Las interacciones tempranas poseen ciertas propiedades que ayudan al niño a entrar en el lenguaje. Su modelo se llama Sistema de Soporte o Apoyo para la Adquisición del Lenguaje. El desarrollo del lenguaje consiste en adquirir una gramática, pero también una semántica y una pragmática. Brunner investiga cómo los niños pequeños usan el lenguaje de manera eficaz para comunicarse, aunque sus emisiones no logren la pericia de un hablante experto. En las interacciones cotidianas se organizarán las matrices semióticas que permitirán al niño dominar progresivamente las formas lingüísticas para transmitir y comprender los significados y las intenciones, como así también los efectos que quiera producir en los otros con el lenguaje. Según Brunner, el niño cuenta con una dotación de facultades originales que le permiten usar el contexto. Desde el comienzo, el niño es un ser activo, coordina acciones dirigidas a un objetivo, combina medios y fines.
Los niños están adaptados a la vida social y comunicativa, contestan a la voz humana, al rostro humano y a las acciones y gestos humanos. Las acciones del bebé muestran un alto grado de orden. Repiten durante largos periodos actividades como alcanzar y soltar, mirar, golpear, chupar, que aplican sucesivamente a un amplio campo de objetos. Del lenguaje, tomando aportes de la teoría generativa de Noam Chomsky, el dispositivo para la adquisición del lenguaje. Para Brunner, no basta con explicar cómo se construyen oraciones gramaticalmente correctas, sino que hace falta explicar también cómo el niño logra entender y hacerse entender. Para comprender cómo el niño entra en el lenguaje, toma los aportes de John Austin, filósofo del lenguaje de Oxford, quien le permite introducirse en la dimensión pragmática del lenguaje. John Austin propone en su libro Cómo hacer cosas con palabras la teoría general de los actos de habla. Esta teoría nos permite entender cómo usamos el lenguaje para transmitir y comprender nuestras intenciones y las intenciones de los otros. Cuando una persona habla, realiza 3 actos de habla: el acto de decir, el acto de transmitir una intención y el acto de producir un efecto en el que escucha. Cuando se dice algo, se pueden distinguir los efectos que se producen sobre los sentimientos o los pensamientos del interlocutor, como cuando se ordena, se propone, se critica u otros actos de habla. En la ontogenia aparece un antecedente prelingüístico de la dimensión perlocutiva en el llanto. Por ejemplo, el bebé que produce efectos sobre la madre que acude a atenderlo. Cuando se dice algo, se manifiesta una intención de quien habla, que está ligada a un contexto u ocasión en la que se formula el acto de habla. Vemos que los bebés pronto dan muestras del manejo de la intencionalidad. Esta es Teresa, esta es Mariana. Bueno, ¿son amigas estas padres? Sí. En el segundo año de vida, los niños comienzan un desarrollo vertiginoso del vocabulario realizando actos locucionarios. Podemos apreciar que los niños pequeños van dominando progresivamente las dimensiones perlocutivas, ilocutivas y locutivas en ese orden. El formato es una particular forma de interacción que se lleva a cabo entre el adulto y el bebé y que sirve para organizar experiencias. Es una estructura predecible que sirve para comunicarse y construir la realidad de manera conjunta. Se producen marcos rutinarios y familiares formando parte de las primeras interacciones. Son juegos, como por ejemplo el juego de aparecer-desaparecer, y tiene características de ida y vuelta. Allí el niño puede conocer la gramática y dar forma a sus propósitos comunicativos. Al principio son asimétricos, porque el adulto es el experto y el bebé el aprendiz, pero luego se vuelven parejos, ya que lo que hace uno se justifica por la presencia del otro. En síntesis, los formatos son los vehículos para acercar la cultura al bebé. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está? ¿Qué está? Los formatos poseen propiedades isomórficas entre la comunicación prelingüística y la comunicación lingüística. ¿Dónde está la Lola? Estas propiedades constituyen la competencia comunicativa con la que cuenta el bebé para entrar en el lenguaje. El ritmo es alternante, porque primero la atención y la escucha Podríamos definir las funciones del lenguaje
como los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje al momento de comunicarse. Las 6 funciones del lenguaje son la función conativa o apelativa, función referencial, función expresiva, función poética, función fática y la función metalingüística. A continuación, definiremos cada una de las funciones del lenguaje. Resulta muy fácil reconocer esta función, ya que es la función de mandato y pregunta. Se da en el lenguaje coloquial, es dominante la publicidad y propaganda política. En esta función se pone énfasis al factor contexto. Trata solamente sucesos reales y comprobables, no opiniones ni cosas subjetivas. Prevalecen los sustantivos y verbos, además de los textos informativos y científicos. Por ejemplo, un profesor exponiendo sobre la historia de Chile. El mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición y en la forma de cómo éste se transmite. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. La finalidad de la función fática no es principalmente informar, sino facilitar el contacto social para poder transmitir y optimizar posteriormente mensajes de mayor contenido. Constituye esta función todas las unidades que utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación. La función metalingüística es la centrada en el código de la lengua. Se producen mensajes con esta función cada vez que utilizamos la lengua para hablar de ella misma, es decir, cuando la lengua se toma a sí misma como referente. Siempre que nos detenemos a aclarar el sentido de una palabra o analizar la lengua en algún aspecto, estamos empleando la función metalingüística. Por lo tanto, los libros de gramática o los diccionarios la emplean continuamente. Para terminar, presentamos el siguiente esquema mostrando qué lugar ocupa cada una de las funciones del lenguaje en el proceso de comunicación. Reaccionar como primates que observan a otro miembro del grupo. ¿Es dominante? ¿Valiente? ¿Tiene confianza en sí mismo? ¿Nos hace sentirnos seguros? ¿O es nervioso? ¿Miedoso? ¿Inseguro? El profesor Roger Masters ha estudiado estas raíces primarias de la política durante más de 20 años. La herencia principal de nuestro pasado de primates es que tenemos estas formas de mostrar nuestros sentimientos y acciones potenciales con pistas que indican a los demás lo que sentimos y lo que podríamos hacer. Las expresiones faciales humanas siguen pautas similares a las de los primates no humanos y son de 3 tipos principales: miedo, enfado y seguridad feliz. Esta es una cara de miedo, las cejas van hacia abajo, los ojos están abiertos, conscientes de lo que les rodea. La nariz inspira aire por si es necesario huir, los labios están apretados. Si observamos la cara de enfado, vemos que es muy diferente. Podemos ver los dientes superiores e inferiores y las cejas están muy tensas. En la cara de seguridad y de felicidad, las cejas van hacia arriba, la mirada no está fija y la sonrisa deja entrever los dientes superiores e inferiores. También es necesario que las expresiones faciales sean coherentes con las posturas corporales y los gestos.
Otro elemento muy importante del carisma. Imaginen a políticos que no gesticulen, que tengan las manos y los brazos quietos a ambos lados del cuerpo. Nos parecerían muy raros. No solo los encontraríamos rígidos, sino también incomunicativos. La mayoría de gestos que vemos en los políticos sirven para dos objetivos principales. El primero de ellos es recalcar un punto. Y al coger el Estatuto de Autonomía de 1981, empezamos a mover una palanca que nos permitió entrar en el terreno de la modernidad. El otro aspecto de los gestos con las manos es que al cambiar el tipo de movimiento, se están delimitando las partes del discurso. Un nuevo gesto de la mano u otro movimiento abre una parte nueva del discurso. De modo que el público sabe cómo estructurar lo que está escuchando o viendo por los tipos de movimientos. Pero también hay gestos más específicos, gestos que tienen significados concretos. Desde siempre, a los políticos les encanta hacer el gesto de agarrar con precisión, que ya se describía en su momento en los políticos de la antigua Roma. Este gesto sugiere que lo que se está diciendo en ese momento es algo muy concreto. Tomamos un objeto específico sobre el que estamos hablando o decimos algo muy concreto sobre el mismo. Un gesto muy común que encontramos en los políticos es el gesto de cortar. Simplemente la acción de cortar expresada con una amplia gama de movimientos de la mano. Agarrar con precisión, apuntar con el índice, extender la mano para recalcar el movimiento de cortar y muchos otros. España, ni el gobierno que yo presidía, envió una sola persona ni un solo soldado a combatir en la guerra de Irak. Es muy importante que tengamos en cuenta el contexto en que se realiza el gesto y no creamos que cada gesto tiene un significado concreto. Los que tienen que estar intranquilos son ellos. A veces encontramos políticos que realizan gestos icónicos, como por ejemplo George Bush, que coloca las manos como si estuviese estrangulando a alguien cuando habla de las garras del terror. Slowly but surely, the grip of terror around the throats of the Iraqi people is being loosened. Otra forma de pensar sobre este gesto es considerarlo una metáfora, porque la expresión garras del terror es evidentemente una metáfora, y el gesto recalca el carácter metafórico del discurso. En los líderes populistas radicales solemos encontrar un lenguaje corporal que parece que vaya contra las normas establecidas al actuar de forma desmesurada. Intentan atraer a las masas que están hartas del sistema político establecido. Un buen ejemplo de ello es Mussolini, que en esta secuencia no solo utiliza una especie de movimiento corporal muy teatral, sino que también explica sus conceptos gesticulando de forma muy poco común entre los políticos convencionales. La tendencia a moderar los gestos tiene mucho que ver con la forma en que se ve el cuerpo humano en la cultura occidental. El cristianismo desempeña un papel importante en ello y, por ejemplo, durante la Edad Media, cuando alguien gesticulaba exageradamente, esto se consideraba como el signo de que esa persona era incapaz de controlarse. Desde entonces, el abandono de los gestos demasiado expresivos se debe a la idea de que denotan falta de autocontrol en el orador. Pero como estudioso del tema, yo diría que cuanto más se gesticula y cuanto más complejos son los gestos, más se comunica con el público.
Considero que estamos experimentando un verdadero resurgimiento del gesto, y creo que esto tiene que ver con la naturaleza visual de la sociedad actual. Un aspecto del comportamiento corporal sobre el que normalmente no pensamos es la forma de andar de las personas. Al parecer, en la antigua Roma había una clase de políticos que ganaron influencia durante la República, que venían de las provincias del país y tenían una forma de moverse muy distinta a la de la élite urbana de Roma. Estos políticos dieron expresión corporal a sus ideas con su manera de andar, que se llamó el andar rústico. El lenguaje verbal se caracteriza por utilizar el lenguaje escrito u oral. Presenta un emisor, un receptor, un mensaje, un contexto, un canal y un código. El emisor es quien emite el mensaje, es decir, quien habla o escribe. El receptor es quien recibe el mensaje, es decir, quien escucha o lee. El mensaje es el enunciado, lo que se transmite desde el emisor al receptor, es decir, lo hablado o escrito, construido según un código lingüístico. El código es el sistema de señales o signos que se usan para transmitir un mensaje. En este caso, por ejemplo, sería el castellano. El contexto es el entorno donde se realiza la comunicación, ya sea el entorno físico o la situación. Y por último, el canal, que es el medio por el cual viaja el mensaje, en este caso, el aire. El lenguaje no verbal tiene cada vez más importancia dentro de la sociedad actual. Cerca del 70% de lo que comunicamos se realiza de manera no verbal. Los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, los gestos corporales, señalar con el dedo, muecas y otras son formas de lenguaje no verbal. La kinésica corresponde a los movimientos faciales y corporales. La proxémica se relaciona con la concepción, estructuración y el uso del espacio, relacionándolo con la distancia que se establece entre los participantes del proceso comunicativo. La icónica corresponde a la representación gráfica del objeto. Las señales son la representación de un referente por un acuerdo social. Los lenguajes gráficos son lenguajes escritos que utilizan imágenes para representar la realidad. La música es otra manifestación de la comunicación no verbal. Las melodías no necesariamente deben ir acompañadas de una letra para crear un ambiente. Este tipo de lenguaje tiene la doble función de mejorar la comprensión del lenguaje verbal y favorecer la manifestación de sentimientos, emociones y de actitudes del que habla. El lenguaje paraverbal se compone de una serie de características que complementan al lenguaje verbal. Influye en la regulación de la conversación, expresando la invitación a participar en ella a través de la elevación de tono al acabar el turno propio, en los silencios que instan al entrevistado a hablar, en mostrar deseos de intervenir, entre otros casos. Los elementos paraverbales acompañan la expresión lingüística y entregan al receptor claves que van más allá de lo verbal. Dichas claves posibilitan al oyente la interpretación del significado del mensaje con mayor precisión. Los elementos paraverbales del lenguaje oral son la entonación, las pausas y el énfasis. Es decir, aquellos recursos que nos permiten decir algo en tono de pregunta, de exclamación o de afirmación, en un tono irónico o no convencional.
expresar un silencio o interrupción, indicar el cambio de turno de los interlocutores, etc. Estos elementos del lenguaje paraverbal se traducen en su forma escrita en los signos de puntuación y entonación. Es así como usamos las comillas para indicar el sentido irónico o no convencional de una palabra. Los puntos suspensivos para indicar pausas o frases incompletas. Los guiones para indicar las intervenciones de los interlocutores. Los signos de interrogación y exclamación para expresar preguntas y exclamaciones. Motivar al receptor. Permitir que el otro procese la información. Señalar un proceso comunicativo defectuoso. Indicar el cambio de turno de los hablantes. Manifestar sentimientos o emociones. So I want to start by offering you a free, no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes, and I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. So we're really fascinated with body language, and we're particularly interested in other people's body language. You know, we're interested in, like, you know, an awkward interaction or a smile or a contemptuous glance or maybe a very awkward wink or maybe even something like a handshake. Here they are arriving at number 10 and look at this lucky policeman gets to shake hands with the President of the United States. Oh, and here comes the Prime Minister of the... No. So a handshake or the lack of a handshake can have us talking for weeks and weeks and weeks, even the BBC and the New York Times. So obviously, when we think about nonverbal behavior or body language, but we call it nonverbals as social scientists, it's language. So we think about communication. When we think about communication, we think about interactions. So what is your body language communicating to me? What's mine communicating to you? And there's a lot of reason to believe that this is a valid way to look at this. So social scientists have spent a lot of time looking at the effects of our body language or other people's body language on judgments. And we make sweeping judgments and inferences from body language. And those judgments can predict really meaningful life outcomes like who we hire or promote, who we ask out on a date. For example, Nalini Ambady, a researcher at Tufts University, shows that when people watch 30-second soundless clips of real physician-patient interactions, their judgments of the physician's niceness predict whether or not that physician will be sued. So it doesn't have to do so much with whether or not that physician was incompetent, but do we like that person and how they interacted? Even more dramatic, Alex Todorov at Princeton has shown us that judgments of political candidates' faces in just 1 second predict 70% of US Senate and gubernatorial race outcomes. And even, let's go digital, emoticons used well in online negotiations can lead you to claim more value from that negotiation. If you use them poorly, bad idea, right? So when we think of nonverbals, we think of how we judge others, how they judge us, and what the outcomes are. We tend to forget, though, the other audience that's influenced by our nonverbals, and that's ourselves. We are also influenced by our nonverbals, our thoughts and our feelings and our physiology. So what nonverbals am I talking about? I'm a social psychologist. I study prejudice,
and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates, and humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arms up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. And this is what happens when you put together high and low power. So what we tend to do when it comes to power is that we complement the other's nonverbals. So if someone's being really powerful with us, we tend to make ourselves smaller. We don't mirror them, we do the opposite of them. So I'm watching this behavior in the classroom, and what do I notice? I notice that MBA students really exhibit the full range of power nonverbals. So you have people who are like caricatures of alphas, like really coming into the room, they get right into the middle of the room before class even starts, like they really want to occupy space. When they sit down, they're sort of spread out, they raise their hands like this. You have other people who are virtually collapsing when they come in. As soon as they come in, you see it. You see it on their faces and their bodies, and they sit in their chair and they make themselves tiny, and they go like this when they raise their hand. I noticed a couple things about this. One, you're not going to be surprised, it seems to be related to gender. So women are much more likely to do this kind of thing than men. Women feel chronically less powerful than men, so this is not surprising. But the other thing I noticed is that it also seemed to be related to the extent to which the students were participating and how well they were participating. And this is really important in the MBA classroom because participation counts for half the grade. So business schools have been struggling with this gender grade gap. You get these equally qualified women and men coming in, and then you get these differences in grades, and it seems to be partly attributable to participation. So I started to wonder, okay, so you have these people coming in like this, and they're participating. Is it possible that we could get people to fake it, and would it lead them to participate more? So my main collaborator, Dana Carney, who's at Berkeley, and I really wanted to know, can you fake it till you make it? Like, can you do this just for a little while and actually experience a behavioral outcome that makes you seem more powerful? So we know that our nonverbals govern how other people think and feel about us. There's a lot of evidence, but our question really was, do our nonverbals govern how we think and feel about ourselves? There's some evidence that they do. So, for example, when we smile when we feel happy, but also when we're forced to smile by holding a pen in our teeth like this, it makes us feel happy. So it goes both ways. When it comes to power, it also goes both ways. So when you feel powerful, you're more likely to do this, but it's also possible that when you pretend to be powerful, you are more likely to actually feel powerful. So the second question really was, so we know that our minds change our bodies, but is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings, and in my case, that's hormones. I look at hormones. So what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. They actually feel that they're going to win even at games of chance.
They also tend to be able to think more abstractly. So there are a lot of differences. They take more risks. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences on two key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. So what we find is that high-power alpha males in primate hierarchies have high testosterone and low cortisol. And powerful and effective leaders also have high testosterone and low cortisol. So what does that mean? When you think about power, people tended to think only about testosterone because that was about dominance. But really, power is also about how you react to stress. So do you want the high-power leader that's dominant, high on testosterone, but really stress reactive? Probably not, right? You want the person who's powerful and assertive and dominant, but not very stress reactive, the person who's laid back. So we know that in primate hierarchies, if an alpha needs to take over, if an individual needs to take over an alpha role sort of suddenly, within a few days, that individual's testosterone has gone up significantly and his cortisol has dropped significantly. So we have this evidence, both that the body can shape the mind, at least at the facial level, and also that role changes can shape the mind. So what happens, okay, you take a role change, what happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention? For 2 minutes you say, I want you to stand like this, and it's going to make you feel more powerful. So this is what we did. We decided to bring people into the lab and run a little experiment. And these people adopted for 2 minutes either high power poses or low power poses. And I'm just going to show you 5 of the poses, although they took on only 2. So here's one, couple more. This one has been dubbed the Wonder Woman by the media. Here are a couple more. So you can be standing or you can be sitting. And here are the low power poses. So you're folding up, you're making yourself small. This one is very low power. When you're touching your neck, you're really kind of protecting yourself. So this is what happens. They come in, they spit into a vial. We, for 2 minutes, say, you need to do this or this. They don't look at pictures of the poses. We don't want to prime them with the concept of power. We want them to be feeling power, right? So 2 minutes they do this. We then ask them, how powerful do you feel on a series of items? And then we give them an opportunity to gamble. And then we take another saliva sample. That's it. That's the whole experiment. So this is what we find. Risk tolerance, which is the gambling. What we find is that when you're in the high power pose condition, 86% of you will gamble. When you're in the low power pose condition, only 60%. And that's a pretty whopping significant difference. Here's what we find on testosterone. From their baseline when they come in, high power people experience about a 20% increase, and low power people experience about a 10% decrease. So again, 2 minutes and you get these changes. Here's what you get on cortisol. High power people experience about a 25% decrease, and the low power people experience about a 15% increase. So 2 minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable, or really stress reactive, and feeling sort of shut down. And we've all had that feeling, right? So it seems that our nonverbals do govern how we think and feel about ourselves. So it's not just others, but it's also ourselves. Also, our bodies change our minds. But the next question, of course, is, can power posing for a few minutes really change your life in meaningful ways? So this is in the lab, it's this little task, it's just a couple of minutes. Where can you actually apply this, which we cared about, of course. And so we think it's really what matters, where you want to use this is evaluative situations, like social threat situations. Where are you being evaluated? Either by your friends, like for teenagers, it's at the lunchroom table. It could be, for some people, it's speaking at a school board meeting. It might be giving a pitch, or giving a talk like this, or doing a job interview. We decided that the one that most people could relate to, because most people had been through, was the job interview. So we published these findings, and the media are all over it, and they say, okay, so this is what you do when you go in for the job interview, right?
So we were, of course, horrified and said, oh my God, no, that's not what we meant at all for numerous reasons. No, don't do that. Again, this is not about you talking to other people, it's you talking to yourself. What do you do before you go into a job interview? You do this. Right? You're sitting down, you're looking at your iPhone or your Android, not trying to leave anyone out. You're looking at your notes, you're hunching up, making yourself small, when really what you should be doing maybe is this, like in the bathroom, right? Do that, find 2 minutes. So that's what we want to test, okay? So we bring people into a lab, and they do either high or low power poses again. They go through a very stressful job interview. It's 5 minutes long. They are being recorded, they're being judged also, and the judges are trained to give no nonverbal feedback. So they look like this. Like, imagine this is the person interviewing you. So for 5 minutes, nothing. And this is worse than being heckled. People hate this. It's what Marianne LaFrance calls standing in social quicksand. So this really spikes your cortisol. So this is the job interview we put them through because we really wanted to see what happened. We then have these coders look at these tapes, 4 of them. They're blind to the hypothesis, they're blind to the conditions. They have no idea who's been posing in what pose. And they end up looking at these sets of tapes and they say, oh, we want to hire these people, all the high power posers. We don't want to hire these people. We also evaluate these people much more positively overall. But what's driving it? It's not about the content of the speech. It's about the presence that they're bringing to the speech. We also, because we rate them on all these variables related to sort of competence, like how well structured is the speech? How good is it? What are their qualifications? No effect on those things. This is what's affected, these kinds of things. People are bringing their true selves, basically. They're bringing themselves. They bring their ideas, but as themselves, with no residue over them. So this is what's driving the effect or mediating the effect. So when I tell people about this, that our bodies change our minds and our minds can change our behavior and our behavior can change our outcomes, they say to me, it feels fake, right? So I said fake it till you make it. Like, it's not me. Like, I don't want to get there and then still feel like a fraud. I don't want to feel like an imposter. I don't want to get there only to feel like I'm not supposed to be here. And that really resonated with me because I want to tell you a little story about being an imposter and feeling like I'm not supposed to be here. When I was 19, I was in a really bad car accident. I was thrown out of a car, rolled several times. I was thrown from the car, and I woke up in a head injury rehab ward. And I had been withdrawn from college, and I learned that my IQ had dropped by 2 standard deviations, which was very traumatic. I knew my IQ because I had identified with being smart, and I had been called gifted as a child. So I'm taken out of college. I keep trying to go back. They say, you're not going to finish college. Like, just, there are other things for you to do, but that's not going to work out for you. So I really struggled with this, and I have to say, having your identity taken from you, your core identity, and for me it was being smart, having that taken from you, there's nothing that leaves you feeling more powerless than that. So I felt entirely powerless. I worked and worked and worked, and I got lucky and worked and got lucky and worked. Eventually I graduated from college. It took me 4 years longer than my peers. And I convinced someone, my angel advisor, Susan Fisk, to take me on. And so I ended up at Princeton, and I was like, I am not supposed to be here. I am an imposter. And the night before my first year talk, and the first year talk at Princeton is a 20-minute talk to 20 people. That's it. I was so afraid of being found out the next day that I called her and said, I'm quitting. She was like, you are not quitting, because I took a gamble on you and you're staying. You're going to stay, and this is what you're going to do. You're going to fake it. You're going to do every talk that you ever get asked to do. You're just going to do it and do it and do it, even if you're terrified and just paralyzed and having an out-of-body experience, until you have this moment where you say, oh my gosh, I'm doing it. Like, I have become this. I am actually doing this. So that's what I did. 5 years in grad school. A few years, I'm at Northwestern. I moved to Harvard. I'm at Harvard. I'm not really thinking about it anymore, but for a long time I had been thinking, not supposed to be here, not supposed to be here. So at the end of my first year at Harvard, a student who had not talked in class the entire semester, who I had said, look, you got to participate or else you're going to fail, came into my office. I really didn't know her at all. And she came in totally defeated, and she said, I'm not supposed to be here.
And that was the moment for me, because two things happened. One was that I realized, oh my gosh, I don't feel like that anymore. I don't feel that anymore, but she does, and I get that feeling. And the second was, she is supposed to be here. Like, she can fake it, she can become it. So he's like, yes, you are. You are supposed to be here, and tomorrow you're going to fake it, you're going to make yourself powerful, and, you're going to... and you're going to go into the classroom, and you are going to give the best comment ever. And she gave the best comment ever. And people turned around, they were like, oh my God, I didn't even notice her sitting there, She comes back to me months later, and I realized that she had not just faked it till she made it, she had actually faked it till she became it. So she had changed. And so I want to say to you, don't fake it till you make it. Fake it till you become it. It's not do it enough until you actually become it and internalize. The last thing I want to leave you with is this. Tiny tweaks can lead to big changes. So this is 2 minutes. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes. Before you go into the next stressful evaluative situation, for 2 minutes, try doing this in the elevator, in a bathroom stall, at your desk behind closed doors. That's what you want to do. Configure your brain to cope the best in that situation. Get your testosterone up, get your cortisol down. Don't leave that situation feeling like, oh, I didn't show them who I am. Leave that situation feeling like, oh, I really feel like I got to say who I am and show who I am. So I want to ask you first, both to try power posing, and also I want to ask you to share this science, because this is simple. I don't have ego involved in this. Give it away. Share it with people, because the people who can use it the most are the ones with no resources and no technology and no status and no power. Give it to them, because they can do it in private. They need their bodies, privacy, and 2 minutes, and it can significantly change the outcomes of their life. Thank you.